Saludos a todos. Deseo que todos estén avanzando de manera positiva en este ayuno en pos de Dios 2022. Este es nuestro día 5, el devocional del día 5, el que he titulado Ayuné, oré y actué, con la claridad, como lo indican estas palabras, de que nosotros tenemos que salir de este tiempo de ayuno con una visión, con una estrategia para vencer a todos esos obstáculos que impiden que la bendición que Dios ya ha mandado sobre la vida de todos nosotros estorbe, ¿verdad? Y no lleguen a tiempo. Nuestro diciembre, el tiempo de las Navidades, tiene que ser un tiempo de mucha bendición, de júbilo, de alegría, ¿verdad? Es el tiempo en el que conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y pues no es conveniente que nosotros estemos ahí con las caras largas o llorando o decepcionados de la vida, ¿verdad ustedes? Es el tiempo en el que nosotros tenemos que estar curados ya de depresiones y todas esas cosas que entorpecen, ¿verdad? Entorpecen en todo sentido la bendición de Dios sobre nuestras familias, ¿verdad? Ustedes imaginen el sentir de nuestros hijos cuando nos ven derrotados. Por el contrario, imaginen ustedes el sentir de nuestros hijos cuando nos ven victoriosos, ¿verdad? Es una situación muy importante que ellos vean que hay recursos cuando estén pasando por situaciones parecidas, que hay recursos, que sus papás se acogieron a la cobertura de Dios y pudieron librar batallas que solos sería imposible, ¿verdad? Entonces quiero pedirles que por favor le demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por este ayuno que estamos presentando a ti. Has puesto el querer y el hacer. Estamos aquí ante ti, Señor, con humildad, pidiendo tu sabiduría para poder sobrellevar todas esas cargas que a veces nosotros mismos nos hemos impuesto. Te queremos rogar, Señor, que tú nos liberes, Jesús. Danos la libertad. Te lo pedimos, Padre Santo, en tu nombre. Amén. Ayuné, oré y actué. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Por favor, iniciemos el ejercicio. Escriban. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. ¿Por qué estaba triste Nehemías? ¿Por qué hizo duelo Nehemías? Algunos días, no se mantuvo en duelo. Algunos días hizo duelo. Algunos días lloró. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Por qué estaba triste Nehemías? Estaba triste por situaciones de injusticia que se estaban dando en torno a su prójimo, en torno a sus paisanos, a sus hermanos. A diferencia de nosotros que hemos estado tristes porque no nos quieren, porque no nos aman, porque no nos son fieles,
porque no nos hacen caso, algunos porque no nos abrazan, porque no nos dan cariño a ustedes. No me estoy burlando, pero señalándome yo, ay, qué ridículo me veía y qué pena con mis hijos, ¿verdad? Y lo estoy poniendo así, repito, no me estoy burlando de nadie, me estoy señalando yo mismo, lo que yo hice, ¿verdad? Yo estuve ahí en esa posición y yo hoy, repito, me estoy reclamando cómo permití que las cosas llegaran hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo me permití yo presentar un ayuno por una mujer? Claro, si por ahí era mi hija o incluso mi esposa que tenía alguna enfermedad y algo que sí de plano está fuera de las manos de uno, pues quizás, ¿verdad? Presentamos ayuno por muchas cosas, ¿verdad? Incluso a veces hasta por el perdón del alma de la persona que está afectada porque definitivamente va a morir. Pero estar pidiendo por placeres y deleites resulta egoísta, vergonzoso, ¿verdad? O sea, yo no sé cuántos de ustedes les gusta que les digan egoístas o entiendan que son egoístas, ¿verdad? Es algo muy feo, ¿verdad? Entonces, este tipo de ayunos, presentar estas situaciones ante Dios, no nos ayuda mucho, ¿verdad? Quizás nos va a ayudar si nosotros logramos reaccionar y entender que estamos haciendo las cosas mal hechas, ¿verdad? Eh, Hay personas que me llaman pastor y pues no me voy a poner a discutir, pero sí quiero aclarar, no soy pastor, soy una persona que ha vivido, que ha tenido la experiencia de atravesar por el adulterio y salir vivo, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, pues prefiero el concepto mentor. Pero bueno, pastor, estoy haciendo bien mi ayuno. Es que mi esposo no me quiere, ¿verdad? Es que mi esposa no me voltea a ver. Repito, mi semblante va a decir si yo soy feliz. Entonces, si yo sirvo a mi esposa, pero mi semblante es triste o mi semblante es como una forma de indagador, ¿verdad? O sea, aquí te estoy sirviendo, pero ¿por qué no me amas, verdad? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no te acuestas conmigo? Lo más seguro es de que pues definitivamente no vaya a suceder nada. El ayuno y la oración entonces nos tienen que dar la instrucción para entender que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en el caso de nuestros cónyuges, viene doble porque juramos a Dios amar, honrar y respetar a aquella persona con quien nos hemos casado hasta que la muerte nos separe. Como ven, el pacto matrimonial no tiene ninguna condicionante, ¿verdad? Te voy a amar, pero si me amas. Te voy a servir, pero si me sirves. No. Si usted no cumple con su promesa en ese pacto matrimonial, olvídese de que algo bueno vaya a pasar. Usted podrá tener mucha belleza, mucho dinero, pero está envenenando un alma. Y su trabajo es mostrarle el rostro de Dios a su cónyuge. Ahí es donde debiera de remarcarse, ¿verdad? De allí del hogar debieran de salir, de allí debieran de salir predicadores, deberían de salir maestros, pastores, ¿verdad? Pero resulta que las personas que hablamos de Dios regularmente salimos de un agujero, ¿verdad ustedes? No es malo, a veces los destinos de Dios no los vamos a entender. Yo mismo he intentado buscar otras líneas.
He pensado que esto no me deja desarrollarme bien en mi trabajo, pero ya no puedo abandonarlo, ¿verdad? De pronto viene un fuego dentro de mí y me obliga, gracias a Dios, a que ese querer y hacer vuelvan nuevamente. De esa cuenta, pues después de mucho tiempo de ausencia, hoy estamos aquí todos los días. El Señor ha puesto el querer, ha puesto el hacer, y también esto es consecuencia de un ayuno, de una oración y de que hoy estoy actuando, ¿verdad? Y así debiera de ser también en sus matrimonios. Entonces, por favor, no esperen recompensas. Aunque la sabiduría es una forma de recompensa, pero no esperen que sus cónyuges regresen. Recuérdense, estamos ayunando, estamos orando y vamos a actuar en función de tener unas navidades que bendigan a los presentes y al ausente. Nehemías tenía una carrera exitosa como copero del rey. Recordemos que Nehemías era de ese grupo de personas que ese rey había llevado cautivos a su país. Era la nobleza de Israel, ¿verdad? En el caso de Nehemías era, imagínense ustedes, ser el copero del rey representaba en ese entonces ser el segundo hombre más importante del mundo, porque estamos hablando de un rey que había sometido a países, a naciones poderosas. Entonces, si hemos de definir a Nehemías, era el segundo hombre más importante en la tierra, ¿verdad ustedes? Entonces, aún así dice, él, así en lo profundo de su ser sentía que Dios le estaba llamando a hacer algo diferente. Entonces, ahora ustedes, por favor, pregúntense en este tiempo, Dios les está llamando a hacer algo diferente a lo que hicieron sus papás, sus abuelos, sus tíos. ¿Qué podría ser? Yo creo que lo que Dios quiere es que, así en primera instancia, que aprendamos a hacer ayuno y oración y posteriormente actuemos en función de lo que hemos aprendido. Eso es lo que Dios quiere. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Él claro que podría devolver a ese cónyuge pródigo, devolverlo al hogar hecho un manso corderito. Pero ¿y usted qué aprendería? ¿Qué aprenderían sus hijos? Cuando Dios quiere poner sanidad en un cuerpo o en una familia, antes pone sanidad en el alma de esa persona y de esas familias, de todos sus miembros, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que regresa mamá o papá después de un pecado de adulterio y los hijos están con sendas caras ahí reclamando con falta de perdón. ¿Dónde estaría la bendición? En este ayuno, entonces, queremos decirle que usted es un agente de cambio, pero va a empezar a cambiar usted. Repito, usted. Es que es él quien me engaña, es que es ella la que se fue con otro. Usted tiene que cambiar. Ayer hablábamos de un compañero que ha estado unido a este ministerio y yo lo encuentro a él escribiéndole mensajes al Papa, así en público, en Facebook, en redes sociales. Su santidad, ore por mi esposa porque está en adulterio. Y ustedes saben que en redes sociales, si yo lo escribo, mis conocidos más cercanos, a los que tengo agregados en redes, se van a dar cuenta, pues. Ah, miren ustedes, la esposa de aquel le pone los cuernos. Ala, y cómo se mira ahí en la alabanza que está ella levantando manos y le gusta el adulterio. Es chocante, ¿verdad ustedes? Entonces quizás usted tiene que cambiar esa boquita que tiene, que le gusta murmurar. Recuérdese que prometió amar, honrar y respetar a esa persona. Quizás por ahí tenemos que empezar, ¿verdad?
Cambiar usted, cambiará su entorno, ¿verdad? Pero eso sí, el día que se decida a iniciar ese cambio en usted. Si está en un estado vegetativo, si sigue en un estado pasivo, si no va, ahí de plano no va a suceder nada. Con una oración diaria, con una oración grabada, con un libro que le vendieron donde están las oraciones, ¿no? El poder de la esposa que ora. Pero no le hablan, no le dicen que tiene que cambiar. El poder del esposo que ora. Pero no le dicen que tiene que cambiar. ¿Verdad? Es más, le dicen, vénganse, ayunemos, oremos. Y Señor, devuélveme a mi novio, devuélveme a mi esposa, devuélveme a mi esposo, apártalo del camino del mal. Y lero, lero, candelero, y no hay manera de que usted cambie. Si usted no cambia, no va a suceder nada. Entonces ya deje de estar comprando oraciones, ¿verdad? Ya deje de estar comprando libritos que le dicen cómo hacer que vuelva tu cónyuge. Si en ese libro no habla de que usted puede cambiar con el poder de Dios, no sirve. Es un desperdicio de dinero. Personas, les repito, comprando libros, personas siguiendo movimientos que les cobran por oraciones, ¿verdad? Pero que no les permiten a ustedes entablar una sana relación con el Señor. Esto pues no es intención de hablar ni criticar a nadie, pero sí tenía que decirse pues porque ustedes están perdiendo su tiempo. Ustedes deben de ir a la Biblia, el libro más poderoso que existe. Vayan a la Biblia, aprenden la naturaleza de nuestro Dios y entonces van a darse cuenta de que no pueden estar orando por ilícitos. Entonces su alma los conducirá por una oración sana, una oración lógica, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y si entonces nuestra oración está alineada con el corazón de Dios, las respuestas vendrán. Mira, Ronnie, pues estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello, ¿verdad? A veces las respuestas tardan en llegar, a veces las respuestas llegan por intermedio de otra persona. Repito, hoy estoy aquí porque pues alguien muy importante en mi vida me dice, Ronnie, su llamado está ahí está claro. Y quizás yo preocupándome por otras cosas, no veía la respuesta. Pero vamos, alineados con Dios. Ay, que yo quiero un carro, Señor, o que yo quiero que mi esposa venga aquí arrastrándose a mis pies. Tampoco sería una situación digna, ¿verdad usted? Yo quisiera que mi esposa llegara a mi lado dispuesta a compartir con nosotros todo lo que ella ha aprendido, su experiencia con Dios. Y pues obviamente, ¿verdad? La compañía de ella pues es agradable. Espero que mi compañía le sea agradable a ella también. Pero básicamente yo lo he visualizado, sus capacidades y las mías juntas en este ministerio, pues sería también poderoso, ¿verdad? No es lo mismo que se diga, ahí está Ronnie hablando por tantos años ya de lo mismo y pues él sigue ahí esperando. También sería muy interesante que de pronto se diera una respuesta se diera una bendición como consecuencia de mi obediencia, pero la verdad es que pues sigo viendo día con día bendiciones, aunque esa parte está ahí como que pendiente,
Pero repito, yo pues he pensado que esa unión podría empoderar lo que estoy haciendo en este momento. O quizás tocaría empoderar lo que ella está haciendo en este momento. Pero bueno, leer la palabra, la Biblia, que es como que la parte del alimento que en este ayuno recibimos espiritualmente, nosotros empezamos a ponerle fe a lo que estamos repitiendo, ¿verdad? Pero atención, yo pongo fe en lo que estoy leyendo de la Biblia. He decidido obedecer lo que en la Biblia Dios me está pidiendo. Eso significa, ¿verdad? Porque hay personas que empiezan a repetir y a repetir y repito, tienen la costumbre, una muy mala costumbre, de repetir palabras en arameo, de repetir palabras en griego o en hebreo. Yeshua, se llama Jesús, así se llama en nuestra lengua. No crean ustedes que por llamarlo en otro idioma, Jesús, no les va a hacer caso, no, háblenlo, claro, es que está denotando que ustedes creen en algunas cosas mágicas, ¿verdad? Y ahí tengo que ser muy puntual. Ya dejemos esos simbolismos, esas acciones vacías. Repitamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, repite y repite y repite palabras sin sentido, palabras muertas. Pon atención, ¿verdad? Pero no ponen atención y mucho menos van a actuar. Eso es lo que queremos soltar. Queremos ayunar, orar y actuar. Toda nuestra oración tiene que generar una acción nuestra. Señor, que nuestros hermanos allá en el volcán tal, en la ciudad tal que hubo terremoto, pues agarra su cuenta y le manda unos centavitos a la organización que está apoyando a estas personas en desgracia. Entonces su oración generó una acción. Por medio de la obediencia es que suceden los milagros. Las personas aún siguen llegando con este tipo de palabras. Es que no regresa, es que no vuelve, es que sigue en pecado. Pero así, como que si el pecado fuera lo que les preocupa. No, les preocupa que no amanece con ustedes. Preocúpense por el alma de sus cónyuges en pecado y van a ver cómo las cosas de verdad cambian. Por ahí escuché alguna oportunidad, ustedes, que había alguien que hacía imposición de manos a la ropa interior del cónyuge en pecado para coartarle cualquier intención de pecado a ustedes. No, es usted con su actitud quien cambia esas cosas, ¿verdad? Hay hombres que se sienten menospreciados en su masculinidad por una esposa mandona, por una esposa gritona, por una esposa imponente. Y entonces todo esto va a generar que pasen cosas, ¿verdad? Se acabe el respeto, pues esta mujer no me respeta. Y también pasa lo mismo en el caso de los hombres golpeadores, los hombres imponentes, ¿verdad? Los hombres que no tienen tacto para tratar a sus esposas, las decepcionan y pues ellas, si no tienen a Dios en su corazón, ellas y ellos ven estas actitudes como una señal de que aquí no es, me equivoqué.
Y pues la verdad es de que Dios quiere que usted tome una decisión considerándolo a Él para escoger un cónyuge. Usted diga, pues sí, que con él o con ella vamos a hacer un bonito ministerio, ¿verdad? No estamos hablando de edificios gigantescos. Solo con que usted y con su esposa tengan misericordia por algunas personas y les enseñen el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de Jesús, ustedes ya serían como aquellos que lanzan redes al mar y de ambos lados jalan y extraen del mar lo bueno y lo malo, ¿sí? Extraen lo bueno y lo malo para que cuando venga Jesús, Él se pare, ¿verdad? Decida. Ahí tenemos un ministerio en el matrimonio, ¿verdad? Es un ministerio evangelizador. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado, sí, me voy a casar con ella porque voy a ir a evangelizar personas? Yo creo que 2, 3, quizás. Entonces, en este ayuno, nuevamente queremos decirle que es usted quien hace la diferencia. Es usted el agente de cambio. ¿Sí? Es usted con su obediencia quien va a generar muchos milagros en su familia. Cuando yo me mantengo atento al pecado de mi cónyuge, es muy fácil caer en idolatría, ¿verdad? Ese adulterio contra Dios, el más grave de los pecados. El pueblo de Dios sufrió toda clase de penas, hambre, sed, dormir a la intemperie, ser perseguidos por ejércitos. Todo eso lo sufrió por su idolatría. Entonces, si usted ahorita no se siente muy contento o muy contenta, sepa que posiblemente está pecando de idólatra. O sea, mi esposa no está a mi lado, pero yo la recuerdo con cariño. Su sonrisa está ahí presente. Su sonrisa en mi mente me alegra el corazón, ¿verdad? Entonces, Señor, gracias por eso. Me has liberado y me permites entonces evocar los momentos lindos y no los tristes, que los tuvimos, definitivamente tuvimos momentos muy tristes. Tuvimos situaciones que me hicieron derramar lágrimas por ella y obviamente yo también le provoqué mucho llanto, ¿verdad? Ambos nos hemos pedido perdón por eso ya, conscientes de por qué estamos pidiendo perdón. Entonces, esa idolatría es el pecado más grande, más grave que podemos cometer y quizás nosotros que estamos pidiendo justicia ante un infiel, un cónyuge infiel, un cónyuge adúltero, somos quien deberíamos de someternos a esa justicia. Nehemías ayunó, oró y estuvo triste, dice. No comió nada, dice. Él se afligió realmente por su prójimo, no por él. Porque él dormía en un dormitorio lujoso, ostentoso, ¿verdad? Para la época. Comía de los mejores manjares. Claro, lo probaba antes porque si estaba envenenado, él era el que petateaba antes que el rey y ahí se terminaba su labor. Pero él en un estado de comodidad plena, ¿verdad? Él decide privarse de alimento por su prójimo, ¿verdad? Repito, él era el segundo hombre más importante en el imperio persa y como consecuencia en el mundo. Y pregunto, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía él de ponerse a ayunar y después de todo ese tiempo de oración y meditación de la palabra tuviera que hacer un viaje larguísimo donde exponía su vida? Porque tenían enemigos que querían incluso liquidarlo, ¿verdad? Recordemos que siempre en torno a esas situaciones políticas hay depredadores, ¿verdad? Ustedes
Aquí en Guatemala, bueno, no aquí en Guatemala, algunas autoridades en el extranjero han, han llamado élite depredadora a todas esas personas que en torno a la política tienen la capacidad de tomar decisiones donde se vuelven millonarios a costa del hambre de otras personas, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces no era la excepción, ¿verdad? Los vecinos de Israel les convenía tener a Israel sometido por el imperio persa, porque entonces cuando ellos querían robar lo poco que ellos cultivaban, pues no había quien se opusiera, ¿verdad? Cuando ellos querían la mujer, la hija de alguien, pues simplemente llegaban, la tomaban, se la llevaban por la fuerza y no había quien se opusiera, ¿verdad? Entonces cuando no hay obediencia, tampoco hay justicia, ¿verdad? Entonces, Nehemías obviamente estaba siendo acosado por aquellas personas que vivían en torno a Israel, no querían que se construyeran los muros, no querían que se levantaran las puertas. Ya había pasado que se había reconstruido el templo del Señor, a la casa de Dios. Ya se había reconstruido, pero los levitas, que son los que sirven en la casa del Señor, no estaban recibiendo el diezmo, ¿verdad? El diezmo, una situación tan delicada, una situación que se ha vuelto hoy por hoy un tema álgido, ¿verdad? Era parte de un mandato de Dios que su pueblo estaba compuesto por 12 tribus. Y una de esas 12 tribus era la del Leví, ¿verdad? Los levitas. Y ellos estaban dispuestos en cuerpo y alma a servir en la casa del Señor. Entonces, las 11 tribus tenían que presentar un diezmo de sus utilidades, de las tierras, de lo que Dios les había dado, para que su casa tuviera alimento, vestido, las necesidades básicas, ¿verdad? Ustedes. Hoy día, mercaderes de la fe tienen hasta avión. Ay, pero es que eso es una bendición que Dios me dio porque yo soy muy bueno hablando, ¿verdad? No. Hay mercaderes de la fe que tienen presentaciones, 2, 3, 4 presentaciones al día, y en cada presentación salen con un traje nuevo, ¿verdad? Zapatos nuevos, hasta peinadito nuevo. Se ha malinterpretado. Entonces, la verdadera doctrina no llega, y como no hay doctrina, no hay justicia, ¿verdad? Entonces, Nehemías llega y ve que está el templo, ve que tiene enemigos, ve que el templo no tiene levitas, y entonces pregunta, ¿y dónde están los levitas? Escondidos en el monte, ¿verdad? Allá siembran y andan camuflajeando sus huertos para que no les roben y puedan tener que comer. Entonces ellos, preocupados en buscar qué comer, no podían ministrar la palabra de Dios. Y un pueblo sin profecía se irá al despeñadero. Por falta de sabiduría mi pueblo perecerá. ¿Sí entienden? Entonces el diezmo no es una situación millonaria, no es algo que deba de cargar a las personas, pero diezmo 10%, ahí, nada más, punto, ¿verdad? Pero bueno, ya se aclaró ese punto, ya se habló, se tocó, y entonces volvamos a que Nehemías tenía enemigos. ¿Qué necesidad tenía él de exponer su vida? Es cierto, el rey lo nombra gobernador, le da títulos, le manda a gente que lo cuide, que lo apoye, le da madera, le da pues el recurso necesario para que él vaya a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén, de Israel. Él entonces renuncia a su vida por la vida de los demás. Renuncie a sus placeres. Renuncia a eso, a esa agonía de que su cónyuge aquí, que su cónyuge allá. Renuncie.
piense en bendecir a ese cónyuge ausente que necesita de su oración por el pecado que está cometiendo. Pero no cometa usted otro peor. Renuncie a sus placeres y deleites en amor a sus hijos, para que no le vean en esos estados depresivos, para que le vean confiando en un Dios verdadero, no en un mago, no en brujerías. Todas estas cosas me hacen pensar en qué momento nosotros caemos en todo eso y no nos inmutamos, ¿verdad? No nos dan pena, no nos da vergüenza ver que somos unos idólatras. Quiero renunciar a mí, renunciar a mi felicidad, renunciar a todas esas cosas que puedan estar atormentándome por el bienestar de las personas que no tienen culpa, para los inocentes, para los hijos, ¿verdad? Así como lo dice mi pacto. Prometo amar, no idolatrar. Entonces un idólatra es un ser egoísta, ¿verdad? Que mi ayuno y mi oración no se conviertan en una petición de placeres y deleites. Santiago lo dice muy claro, ¿verdad? No tienen y no reciben porque no saben pedir, piden para sus propios placeres y deleites. No sé si esto les... Para mí esto es un resumen de todo un ayuno, ¿verdad? No piden, no tienen, no reciben porque no saben pedir. Piden para sus propios placeres y deleites. Ahí está resumido todo. Deje de pedir para sus placeres y deleites y va a ver la mano de Dios poderosamente sobre usted, ¿verdad? Entonces, nosotros no oramos por maridos o por esposas. Nosotros oramos por instrucción, por sabiduría de Dios. Hacer lo que nos compete y con esto vamos a atraer el reino de Dios sobre nuestros hogares. El reino de los cielos a nuestros hogares, ¿verdad? A nuestros entornos. Nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero cuando yo estoy diciendo tu voluntad, ayuno, oro y actúo. Nosotros estamos llamados entonces a actuar de manera radical, despegarnos, apartarnos de esos apegos, de esas ataduras, ¿verdad? Botar el yugo de idolatría. Y pues usted quizás me dirá, es que cuesta, es que no es sencillo. Sí, si usted está exigiendo que su cónyuge se aparte de su pecado de adulterio, apártese usted primero del pecado de idolatría, pero hágalo. Hágalo porque no podemos levantar manos sucias al cielo. No podemos. Nosotros quisiéramos entonces tomarle, abrazarle y decirle, no, todo va a estar bien, ¿verdad? Pobre de usted, lo dejó su cónyuge. Quisiéramos estar ahí, pero no podemos. Pero tenemos este recurso maravilloso que son las redes sociales que otras personas usan para hacer banalidades, para hacer tonterías, ¿no? Ustedes. Chistes de chistes con mal sabor. Hombres, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ahora hasta en las páginas aparecen cierta forma de video. Aparece un tipo ahí que se pone frente a una mujer y la mujer le ve en medio de las piernas y empieza como a babear, ¿verdad? Y yo no sé por qué razón estas tonterías aparecen incluso hasta en las páginas de Facebook. Y ahí estoy, a mí me parece una tontería, una cosa totalmente vacía. Pero así como aparecen estas tonterías, yo tengo la confianza y la fe de que aparezca este video a la hora que sea para una persona que esté teniendo necesidad y sepa que con solo ser obediente a Dios, su vida va a cambiar. Así como aparece tanta guarrada en redes,
así esperaría yo que aparezcan, bueno, he sabido que aparecen estos videos y que en algunas oportunidades han impedido que algunas personas cometan algunos errores graves, ¿verdad? Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque he sabido de personas, testimonio de personas que me han dicho, pensaba quitarme la vida, y por ahí encontré un video que se titula Huesos Secos y me cambió la vida. Yo quería divorciarme y casarme con otro hombre. Encontré un video de suyo, cómo salvar matrimonios bajo la perspectiva de Dios, y entonces me cambió todo. Actué y hoy estoy con mi esposo. Y así esposos, así esposas, ¿verdad? Muchas personas, algunos no lo han logrado, pero se despegaron de la idolatría y viven felices en hogares con sus hijos, tranquilos, sanos, perdonadores, ¿verdad? Es bien interesante. Yo también estuve desesperado, ¿verdad? Sintiendo que no me iba a alcanzar el tiempo, hasta que, pues la vida, ¿verdad? Hasta que el Señor me iluminó, me habló, ¿verdad? Y cuando digo que me habló, repito, no estoy diciendo que fue de una manera, fue casi audible, ¿verdad? Pero fue dentro de mí. Pero yo también estoy consciente que eso que habló dentro de mí fue tanta palabra, ¿verdad? Tanto el oír, el escuchar la palabra de Dios de día y de noche. Llegó un momento en que esto explotó dentro de mí y me dice, Ronnie, levántate. Señor, ¿por qué me la quitaste? Es que yo no te la di. Ella es adulterio para tu vida. Y es que mi hijita, Señor, nada te impide ser el padre que esa niña necesita. Con Dios no hay pretexto que valga. Él quiere obediencia. Punto. A Dios no le interesa su felicidad. A Él le interesa su obediencia. Y así, Él lo hará más feliz que todo lo que usted pudiera lograr en sus fuerzas. A Dios no le interesa su felicidad. Con su obediencia le basta para bendecirlo. Ayuné, oré y actué. Entonces es un concepto que habla más sobre mi prójimo que de mí mismo. Los motivos por los que Nehemías estaba tomando esa actitud de afligirse era como él se había enterado de que su pueblo había sido destruido, sus muros destruidos, sus puertas quemadas, y todo esto lo había hecho precisamente el rey al que él servía, fíjense ustedes. Y él, en lugar de guardarle rencor e intentar conspirar para matar, asesinar al rey, él oró para que el rey no lo viera disminuido, triste o qué sé yo, porque también corría peligro su vida. Entonces, noten ustedes que incluso aquí nos está hablando de que nosotros no tendríamos por qué estar maldiciendo a la persona con la que está nuestro cónyuge, si es otra persona igual de necesitada, es su prójimo, ¿verdad? Entonces yo estaba muy cómodo, ¿verdad? En mi tristeza, llorando todo el día, dejando que las cosas se destruyeran, dejando que todo se terminara, quizás dejándome morir. Yo estaba muy cómodo en mi idolatría. Y es que no sé por qué razón, pero ese victimizarse hasta produce alguna forma de placer a ustedes. Que me mire que estoy sufriendo por ella. Pobrecito yo, ¿no? Todo el mundo contra mí. Esa acción pareciera que produce hasta placer a ustedes. Y la palabra, por eso es que se repite. La Biblia tiene muchas frases que se repiten varias veces, ¿verdad? Y parece una necedad, ¿verdad?
Y entonces el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, levántate, levántate, regocijaos. Nuevamente los digo regocijaos, se repite, porque esa es la clave, ¿sí? Las palabras repetidas, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, quiere decir levántate, levántate, que tus enemigos perezcan. ¿Quiénes son tus enemigos? Esos estados de ánimo que tienes. Esos sí son tus enemigos. Asesina esos estados de ánimo. No personas. Tus enemigos entonces son esas tristezas, ¿verdad? Son esas faltas de obediencia con Dios que no nos permiten actuar en función de lo que la palabra dice. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu ser, con todo lo que eres. No te harás ídolos. Y ahí está nuestro error. Porque adoramos a nuestro cónyuge. Adoramos nuestros ídolos. Y lo he dicho muchas veces, el Señor no nos castiga por eso, pero ese error nos trae consecuencias fatales. Por eso es que cuando vienen los problemas nos cuesta seguir amando a ustedes, porque no amamos, idolatramos. Y idolatramos ídolos con pies de barro, ¿verdad? Estamos cifrando nuestra felicidad en lo que recibimos de otra persona y, ojo, porque por esa misma razón es que seguimos en lo mismo, ¿verdad? Quisiera que escribieran, por favor, los que puedan citarme, pues ya saben que con el @ mentor Ronnie Carrera o allá en Twitter Ronnie Carrera _ ustedes pueden citarme, ¿verdad? Y hacer este tipo de publicaciones, las que les ruego que hagan de esta manera, citándome, para que las personas conozcan estas redes, estas cuentas y pues puedan, al igual que ustedes, participar de estas actividades. Entonces, escriban por favor, el amor no es algo que se pide como una limosna. El amor es algo que se siembra. Así escríbanlo, por favor. El amor no es algo que se pide como una limosna, el amor es algo que se siembra. Y ojo con esto, ¿verdad? Porque les repito, usted puede estar sembrando mucho servicio, mucha actitud. Usted, varón, puede estar llevando el recurso a casa puntualmente, pero si va con una jetota así, lo más seguro es de que la gente no reciba su esfuerzo como una forma de bendición, ¿verdad? Sino que van a entender que usted les está comprando y aunque se los lleve el río, no le van a dar lo que usted pide. Ahora repito, el amor no es algo que se pide como una limosna, es algo que se siembra. Y el que abundantemente sembrare, abundantemente cosechará. Entonces, igual que, así como le pasó a Nehemías, ¿verdad? Que tenía a un grupo de bandas que no querían que Israel estuviera segura porque pues era una minita, ¿verdad? Pobremente, pero ahí había a quien robarle. Así como Nehemías tenía enemigos, seguramente usted tendrá detractores, ¿verdad? ¿Cómo sos de tonto? Sí, ahí anda la fulana con otro y viene usted y le lleva recursos, hace el supermercado, paga la casa, la hipoteca, las letras del carro que usa la señora para llevar a los hijos al colegio y otras cosas más. No sea tonta, señora. Si el fulano ese anda con otra mujer ahí, 20 años más joven que usted, ese nunca va a regresar y usted ahí cuidándole a los hijos. Búsquese otro, usted todavía puede, hombre. Esos son los detractores que tenemos nosotros como restauradores de muros caídos, ¿verdad?
Vamos a encontrar a personas, incluso a pastores, que como ellos cometieron adulterio en sus vidas, andan predicando el adulterio como algo bueno y de Dios. Entonces, sus vecinos, incluso ustedes, yo he visto a señoras facilitándole el pecado a sus hijas, solo para que sus hijas no las señalen a ellas por su pecado anterior. Mujeres que entraron al adulterio, hoy le presentan a sus hijas hombres para que ellas caigan en ese pecado, porque en su subconsciente ellas quieren que su hija deje señalarles y decir, sí, tú engañaste a mi papá, tú dejaste a mi papá, y viceversa, los hombres, ay Dios, los hombres. Hijo, deja a esa mujer, no te conviene, búscate otra que sea más sumisa, búscate otra que se deje golpear. Seguramente tendrán detractores, vamos a encontrar a personas que se han dado a la tarea de humillarnos porque ellos están en segundas nupcias y quieren justificar estas situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás por eso están aconsejándole que usted haga lo mismo, ¿verdad? No les cae bien su cónyuge y quieren vengarse de esta manera. Eso es algo que yo he visto. Me cae mal el hombre aquel, entonces voy con la esposa, fíjese que él, y me invento una infidelidad, fíjese que él andaba con una fulana por tal lado. Siembro la cizaña y me hago a un ladito y ahí esperar a ver cómo se desmadra todo. Y así mujeres, suegras, suegros, cuñadas, cuñados, hermanos, tíos, así, un montón de personas metiéndose para maldecir familias, no para bendecirlas, ¿verdad? Si aquella persona ya no quiere estar más con nosotros, que se retire. Pero recordemos que nosotros tenemos un pacto, que ese pacto tenemos que cumplirlo, ¿eh? Pero que el fiel, cumpliendo ese pacto matrimonial de quedarse así, sin divorciarse, sin casarse, sin buscar a otra persona, sin darle espacio a otra persona en su corazón, el fiel cumplimiento de esta situación es lo que va a traer su bendición y la de sus hijos, nietos. Generaciones se ven afectadas por mi decisión. Quiero tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y esta bendición que va a traer mis decisiones en obediencia puede venir en la forma de la restauración matrimonial, en la forma de que sus hijos tengan matrimonios sanos porque tuvieron un buen ejemplo, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de madurez. Recordemos que la madurez la vamos a mostrar nosotros en el matrimonio cuando, en el momento en que nuestro cónyuge falla, nosotros actuamos de la manera correcta, según lo que dice Dios. Cuando las naciones de los alrededores oyeron que los muros habían sido levantados en 52 días por Nehemías y su gente, obviamente se espantan, ¿verdad? La gente algunos se van a alegrar de que usted se levante, que sus huesos sean reactivados y llenos de músculos y piel y vida, ¿verdad? Algunos se van a alegrar, otros se van a poner molestos, otros se van a poner tristes. Nehemías es un personaje que pues muy pocos leen porque pues resulta que Nehemías se convierte en un personaje político, ¿sí? O sea, es obediente a Dios, temeroso de Dios, pero él está muy involucrado en la política de su país, ¿verdad? Relaciones exteriores. Y él hace bien su trabajo, ¿verdad? Entonces aquí hay una cosa bien interesante que me sucede a mí, ¿verdad? Cada vez que empiezan el movimiento de las elecciones, yo empiezo a publicar en mis redes personales, ¿verdad? En las que no tienen nada que ver con el ministerio. Señores candidatos, por favor, dejen de estar leyendo a Nicolás de Maquiavelo y su libro del príncipe, ¿verdad? Tejer esos ardides, esos complots, ¿verdad? No, hombre, por favor lean a Nehemías, ¿verdad? Lean, candidatos, lean a Nehemías. Nehemías les va a enseñar lo que es servir. O sea, la política se supone que debiera de ser algo que habla de servicio. Pero aquí parece que fuera de corrupción. Ya es algo a nivel mundial, ¿verdad?
generalizado. Entonces, ¿qué pasó con Nehemías? Nehemías a mí me mostró, pues obviamente políticamente hablando, algo muy sano, algo muy encomiable, algo admirable. Pero también me enseñó que Israel puede ser su matrimonio, su familia, la suya, ¿verdad? Y él le está enseñando a reconstruir los muros, pero esto se va a tardar el tiempo en el que usted deje la idolatría. Nehemías habla de que en 52 días rodeó la ciudad con los muros, pero los muros tenían 3 metros de ancho, los muros, y 10 de alto, creo, no recuerdo bien. Pero además de esto, eran muros dobles. O sea, había un primer muro y luego otro segundo muro. En época tranquila, entre muro y muro se mantenían los levitas adorando a Dios. Entonces usted imagínese ese ambiente, ¿verdad? Usted va de la casa del panadero a la casa del carpintero o a su casa y en el ambiente lo que se escucha es adoración. Adoración al Señor. Tan solo he venido, Señor, a escucharte, a adorarte, a darte gracias. Pero usted hoy sale de su casa y va y encuentra un tema que dice que la señorita tiene muy buenas, ¿verdad? Y que si se porta bien hoy le va a tocar a ella, ¿verdad? De drogas, de licor, de robo, de bandas de narcotraficantes, de asesinos. De eso hablan las canciones. Y usted va a cualquier centro comercial, va y si bien le va, se topa con que yo me quería cortar las venas por tu amor, ¿verdad? No soy nadie sin ti, o sea, si bien le va, si no se topa con las otras guarradas, ¿verdad? Entonces imagínese usted la importancia. Entonces, en época de paz, los levitas estaban entre muro y muro adorando al Señor y bendiciendo, conduciendo al pueblo de Dios a la presencia de Él mismo. Y en época de guerra, cuando estos eran atacados, pues los que les atacaban tenían que sortear el primer muro y luego el segundo, ¿verdad? Y ahí pues se iban tomando algunas estrategias. Entonces, pongámosle doble muro a nuestros hogares en estas Navidades para que todo sea para gloria y la alabanza de Dios y que como consecuencia pues ustedes reciban la paz, ¿verdad? Dejemos el sentimentalismo, dejemos las mariposas en el estómago y caminar sobre nubes, ¿verdad? Ustedes, los pies sobre la tierra, haciendo lo que debemos por las personas con las que hicimos pacto, nada de que quédate con quien te haga feliz, ¿verdad? Esa es una necedad, incluso hasta en el nombre de Dios publican esas cosas, ¿verdad? Quédate con quien hiciste pacto y así agradas al Señor tu Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros a una gran obra, al igual que a Nehemías y los israelitas. Sin duda enfrentaremos oposición. No obstante, cuando el enemigo nos lance acusaciones en medio del camino y trate de derrotarnos con necedades, con mentiras, podemos permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? A mí me encanta esa respuesta de Nehemías. Ahora no tengo tiempo para ustedes, ¿verdad? Estoy muy ocupado en mis asuntos, vayan a tirar la basura al basurero, ¿no? Para todos esos chismosos que se las pasan diciendo, ya te fijaste qué publicó la otra mujer en su Facebook, ya te diste cuenta lo que dice esa mujer, dice que cenó con él y que pasó la noche con él, a la basura, por la basura a la basura. Esas llamadas anónimas que te hacen, que te dicen, nosotros seguimos viéndonos, ¿verdad? Él te engaña porque ahora tenemos perfiles falsos. Usted está enfrascado en una tarea que es más importante, que le conviene a usted, y es obedecer a Dios. En días pasados yo he pedido que depuren sus cuentas en sus redes sociales, ¿verdad? Es increíble la cantidad de seguidores que lo que escriben son puras tonterías. Repito, ¿verdad? Quédate con quien te hace feliz. Quédate con quien te hace reír. Y el pacto.
Quédate con quien hiciste pacto, ¿verdad? O permanece en tu pacto. Quédate en él, con él. Y si usted, ¿verdad?, tiene esto claro en su mente, pues no tardará en pasar cosas diferentes. Tal vez usted vino ahorita, recientemente, a nuestra fanpage, a nuestras redes, y pues no comprende esto, ¿verdad? Hay muchas personas que aquí ya lo entendieron y aunque aún no han restaurado, sus cónyuges en pecado se sienten respetados por esas personas, por sus cónyuges de pacto. Y esto es algo que esas son las semillas de amor. Y mientras más honra usted siembre, mientras más amor usted siembre, pues obviamente ese fruto será poderoso. Quiero dejarlos con este concepto. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Él se negó a permitir que el trabajo se viera entorpecido y permaneció enfocado en el propósito de Dios. Debemos recordar que así como Dios fue fiel y ayudó a su pueblo a reconstruir las murallas de Jerusalén, Él también con propiedad, con el estilo que le caracteriza a nuestro Padre amado, hará lo suyo en los muros de su familia. Que Dios les bendiga en este día quinto, que Dios les hable en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Chao.